Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que tiene que ver con el nombre, la identidad. Ya me preparé el mate porque esto es para largo, pero te puedo asegurar que no vas a salir de esta charla sin hacerte preguntas, sin reflexiones profundas, porque a mí me pasó. Prepárate el mate, el café y arrancamos, dale. El poder de un nuevo nombre. ¿Alguna vez sentiste que tu nombre no dice quién sos de verdad? ¿O que te cargaron con etiquetas que no te definen? En la Biblia hay momentos en los que Dios le cambia el nombre a alguien y no es un detalle más. Es un acto profundo, poderoso, que marca un antes y un después. Hoy quiero hablarte de eso, del poder que tiene un nombre y cómo Dios cuando te llama también te renombra, porque no te ve como sos, sino cómo vas a llegar a ser. Arrancamos con casos bíblicos con cambio de nombre divino. El primero, Abraham, el pacto y la promesa. Abraham, que significa padre exaltado, fue llamado Abraham, padre de multitudes. Esto lo leemos en Génesis 17:5. El cambio viene justo cuando Dios le promete descendencia, aunque él ya era anciano. Dios no solo le da una promesa, sino un nuevo nombre que representa su identidad y su destino profético. Continuamos con su esposa, Sara, la princesa de las naciones. En ese mismo capítulo, Génesis 17:5, Dios le cambia el nombre a Sarai, que significa mi princesa, por Sara, que significa simplemente princesa. Ya no era solo la princesa de Abraham, sino la madre de naciones enteras. Dios amplió su identidad. Seguimos con Jacob, descendiente de Abraham y Sara, el que luchó y venció, o sea, el nieto de Abraham y Sara. En Génesis 32:28, Jacob, que significa el que suplanta, se convierte en Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Este cambio ocurre después de luchar toda la noche con un ángel. Lean ese capítulo que es hermoso. Fue un quiebre. Dejó de ser el que engañaba, el timador, y se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. Aquí nomás en el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, llamado a ser piedra, pero no roca. En Juan 1:42, Jesús ve a Simón y le dice: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón significa el que oye, y Jesús le da el nombre Pedro, que significa piedra, y no quiere decir que lo estaba tratando de cascote. Este cambio no fue casual. Fue un llamado profético. Pedro había recibido una revelación que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente en Mateo 16:16. Y ahí Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16:18. ¿Qué quiso decir Jesús con esta roca? Es un tema que muchas veces nos lleva a debates con otras religiones. Nosotros como protestantes entendemos que la roca no era Pedro, sino la revelación que Pedro acababa de declarar, que Jesús es el Cristo. En el griego original hay un juego de palabras que yo creo que viene por ahí la confusión, que dice así: Jesús dice, tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca sólida, edificaré mi iglesia. O sea, la roca es Jesús y Pedro sería como el ladrillo cuando uno hace la construcción. Pedro era parte de la construcción, pero el fundamento firme es Cristo. Y lo vemos en 1 de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en primera de Pedro 2:6, o sea, escrito por el mismo Pedro, dice así: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En resumen, Jesús le cambió el nombre a Simón para mostrarle que sería usado como parte del edificio espiritual, como una piedra viva. Pero la verdadera roca, la que sostiene todo, es Cristo mismo. Pedro tuvo un papel fundamental, sí, pero no es la base de la iglesia. La base es Jesús. Continuamos con casos donde el nombre fue cambiado por hombres y no por Dios. José en Egipto. En Génesis 41:45, el faraón le pone a José el nombre Safnat Panea, que podría significar el que revela misterios. Era un nombre egipcio impuesto por un sistema pagano para hacerlo encajar en esa sociedad. No era parte de su identidad profética, sino una estrategia del mundo. Continuamos ahí mismo en el Antiguo Testamento con Daniel y sus amigos en Babilonia. En Daniel 1, versículos 6 y 7, vemos cómo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías les cambian los nombres por Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. El imperio babilónico intentaba borrar su identidad hebrea y convertirlos en servidores de sus dioses. Pero ellos siguieron fieles a Dios, aunque les hayan cambiado el nombre. El mundo puede cambiarte el nombre, imponerte etiquetas, pero Dios revela identidad. Te dirán fracaso, rechazado, rechazada, débil, poco, culpable. Pero solo Dios te da un nombre que refleja tu propósito eterno. Y hay un caso, mejor dicho, muy particular en el Nuevo Testamento, que es Pablo, el autor de casi todo el Nuevo Testamento, llamado también Saulo. Era un ciudadano romano y apóstol enviado a los gentiles. En Hechos 13:9, escúchame bien, leemos por primera vez: Entonces Saulo, que también es Pablo. Esto nos muestra que no fue un cambio de nombre dado por Dios, sino una forma de identificación según el contexto cultural. ¿Y por qué dos nombres? En la antigüedad, muchos judíos que tenían ciudadanía romana, como Saulo, también llevaban un nombre hebreo y otro romano. Saulo era su nombre hebreo, probablemente en honor al rey Saúl, de la tribu de Benjamín como él. Pablo, que es Paulus en latín, era su nombre romano, que significa pequeño o humilde. Presta atención a lo que te acabo de contar sobre Saulo, Saúl y Pablo, y la tribu de Benjamín. Escucha. Cuando comienza su ministerio entre los gentiles, él mismo, o sea, Pablo, elige identificarse como Pablo, quizás en parte
para acercarse mejor a su audiencia no judía. Pero también hay un simbolismo poderoso. De perseguidor orgulloso a siervo humilde. De Saulo el fuerte a Pablo el pequeño, que se rinde a la gracia. Escucha, 1 de Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía Pablo. También en Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aunque no fue Dios quien le cambió el nombre, Pablo eligió caminar con un nombre que reflejaba su nueva vida. Dejó atrás el Saulo violento, legalista, religioso, el fariseo, ¿no? Y abrazó el llamado de Cristo con humildad. El cambio de nombre no fue celestial, pero la transformación sí lo fue. El cambio que hubo en él fue totalmente debido también a su decisión de cambiar y el poder de Dios. Y eso es lo importante, que cuando Dios te llama, algo cambia en tu identidad, aun si no cambias de nombre. Y viste que te dije que recuerdes a Saulo, Saúl, Pablo, Benjamín. A mí me partió la cabeza cuando hice esa asociación. ¿Será coincidencia que ambos, Saulo y Saúl, sean de la misma tribu, tengan el mismo celo y terminen enfrentando, persiguiendo al ungido de Dios sin reconocerlo? A veces el mayor enemigo del propósito de Dios no es el impío, sino el religioso que persigue lo nuevo porque no lo entiende. Saulo, como Saúl, fue consumido por el celo, pero a diferencia del rey, Saulo fue transformado. En cambio, el rey se agarró firme del trono. Saúl persiguió a David, el ungido de Dios, y siglos después Saulo persiguió a los cristianos, seguidores del ungido. Cuando le apareció Jesús, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ambos actuaron con celo, ambos desde una posición de poder, y ambos se enfrentaron a lo que Dios estaba levantando. Pero hay una diferencia inmensa. Saulo fue transformado. Eligió dejar atrás su nombre hebreo ligado a la persecución y abrazó el nombre que hablaba de humildad y propósito, Pablo el pequeño. Y acuérdate que los cristianos le tenían terror a Saulo. Les costó mucho asimilar que él había cambiado y se había transformado en este Pablo que predicaba con tanta pasión, que enseñaba con tanta pasión. Enamorado de Jesús estaba Pablo. No fue un nuevo nombre impuesto, ni una voz del cielo que se lo otorgó. Fue una decisión voluntaria, dejar de ser el perseguidor y convertirse en apóstol. Eligió rendirse a Cristo. El significado cultural del nombre en tiempos bíblicos. En el mundo antiguo, el nombre no era solo un rótulo, era una declaración. El nombre contenía tu carácter, tu historia y muchas veces tu destino. Por eso, cuando Dios cambia un nombre, está reescribiendo tu historia desde lo más profundo. Nuestra identidad en Cristo hoy. Cuando aceptamos a Jesús, no solo recibimos salvación, también recibimos una nueva identidad. Ya no somos lo que hicimos, ni lo que dijeron. Somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos. 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Isaías 62:2. Serás llamada por un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará.
Apocalipsis 2:17, una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo lo tiene Él reservado. Es íntimo, es eterno, no es un apodo, es un sello celestial. ¿Cuál era el nombre que el mundo te había puesto? ¿Cuál es el que te pusiste vos mismo o vos misma? No sirvo, soy así, no cambio más. Y ahora pensá, ¿cuál es el nombre que Dios te está diciendo hoy? Quizás no lo escuches con tus oídos, pero tu espíritu lo reconoce. ¿Te animás a aceptarlo? ¿Te animás a caminar en esa nueva identidad? Dios no te llama por lo que fuiste, te llama por lo que Él ve en vos. Cuando te da un nombre nuevo, también te da una nueva vida. Y ese nombre está escrito no en papeles humanos, sino en el cielo. No importa cuántas veces te hayan puesto rótulos, etiquetas, insultos o diagnósticos. Vos sos lo que Dios dice que sos. Y si dejás que Él lo diga, ese nombre va a sanar lo que vos ya ni sabías que dolía.